esposo, es un privilegio estar aquí delante de ustedes y ser un instrumento en las manos de Dios para bendición, amén. Y quiero pedirles que estén muy atentos a esta palabra. Esta palabra me ha confrontado de una manera impresionante porque es algo que nosotros vemos como si fuera una bobada y no es una bobada delante de los ojos de Dios. Y por eso le pido que usted esté muy atento, ¿cuál es la intención de esta palabra? No es juzgarles a ninguno, porque créanme, yo soy la primera pues que he cometido muchos errores. Esta palabra, la intención es que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales, es que nosotros podamos crear una conciencia de lo que significa para Dios, de lo que vamos a hablar el día de hoy, amén. Está como un poquito enredado, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos a ir entendiendo poco a poco. Y yo le pido que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojitos por un momento. Y pueda decirle conmigo: Padre Celestial, aquí estoy, Señor, buscando una vez más de ti, Señor. Aquí estoy, Espíritu Santo de Dios, creyendo, Padre, que sin ti no soy nada, Señor. Aquí estamos una vez más, Padre Celestial, tu iglesia, anhelando, Señor, una palabra, un toque tuyo, Señor, anhelando, Espíritu Santo de Dios, esa manifestación tuya en nuestras vidas, anhelando, Espíritu Santo de Dios, de que tú puedas, Padre amado, por medio de una palabra, Señor, transformar mi vida, Señor, mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, Señor. Que tú puedas a través de tu palabra, Señor, mostrarme, Padre Celestial, los planes que el enemigo tiene en contra de mi vida, Señor. Y que algunas veces, Padre Santo, lo hace de manera tan sutil, Señor, que ni me doy cuenta, Padre Celestial. Amado Rey, hoy yo te pido, Señor, que el propósito de tu palabra, mi Dios, se cumpla en cada uno de ellos y aún en mi vida, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables. Hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor Jesús, exhortándonos con amor, Señor, trayendo tu libertad a tu iglesia, al pueblo que tú amas, mi Dios. Gracias, Señor. Hoy yo me quito, Padre Santo, para que tú te pongas, mi Rey. No permitas que ni una sola palabra, Señor, salga de mi boca, si viene de mi corazón y de mi conocimiento humano, mi Dios, porque de nada valdría, Señor. Solo eres tú, Señor, quien trae transformación. Solo es tu palabra, Señor, quien trae transformación, no la palabra de una persona, Padre Celestial. Hoy yo te doy las gracias, Señor. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y esta palabra la hemos titulado La verdad de la mentira. ¿Cómo se llama? La verdad de la mentira. Y usted me dirá, ¿cómo así, pastora, que la verdad de la mentira? Eso, como que, ¿qué es eso? No entiendo. Ya vamos a ir viendo qué es. Dice, bueno, yo quiero hablarle de un pecado, iglesia, que muchos de nosotros ignoramos. Muchos de nosotros pensamos, como lo decía al inicio, de que es una cosa muy mínima, de que Dios no lo tiene en cuenta, y es el pecado sobre la mentira. ¿El pecado sobre qué? Sobre la mentira.
¿sí? Y como lo decía iglesia, a veces nos hemos conformado, a veces nos hemos hecho una idea de que la mentira es algo que no es tan grave como, por ejemplo, un pecado de fornicación, un pecado de matar a alguien, ¿sí? Como que a veces comparamos y decimos, no, o sea, una mentirita, eso no es nada comparado con todo lo que las otras personas hacen, ¿sí? ¿Cuántos están aquí? Amén. Y vamos a ver la importancia tan grande que tiene para Dios la mentira. Y dice, creemos que es algo pequeño, del cual no puede afectarnos y mucho menos afectar a Dios, ¿sí? Y bueno, para poder seguir desarrollando este tema, vamos a ver qué es la mentira. Para ustedes, ¿qué es la mentira? ¿Ninguno sabe qué es la mentira? Decir algo que no es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más es la mentira? Yo lo he buscado y dice, es la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. O sea, es la afirmación de algo que tú haces consciente, o sea, de que tú sabes que no es verdad y aún así tú lo afirmas como si fuese verdad. ¿Sí me hago entender? O sea, digan, ay, pastora, eso está muy enredado. Por ejemplo, que tú has dicho alguna mentira en contra de tu hermano y eso llegó a oídos de la persona a la cual tú estás diciendo esa mentira, y entonces que tu hermano venga delante de ti y te diga, no, es que tú estás diciendo esto y esto de mí, eso no es verdad, y tú sigues ahí parado en la raya diciendo, eso sí es verdad, tú sí lo hiciste, sabiendo de que no es así. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que significa la mentira. Dice, hay un estudio acerca de la mentira que confirma que, escuchen esto porque es que cuando yo lo estaba leyendo yo no lo podía creer. Dice que una persona en el día puede decir de 4 a 200 mentiras en un solo día. Y usted mira, pastora, imposible, ¿uno cómo va a decir 200 mentiras en un solo día? O sea, sí pasa. Y está científicamente comprobado de que hay personas que pueden decir hasta 200 mentiras en un solo día. Y también dicen las estadísticas de que hay una hora específica en el cual uno miente más. Y usted, uy, no, ¿cómo así? Sí, hay una hora específica en el cual una persona dice más mentiras y es en las horas de la tarde. ¿Por qué? Vaya Dios a saber eso. Pero es en la tarde, en donde uno más miente, ¿sí? De pronto será porque es que usted sabe de pronto a la hora que sale su esposo y empieza usted a quemarle el teléfono, ¿no? Amor, ¿ya vas a venir? ¿Será por eso? Y empieza el esposo, mejor dicho, no, eso es allá afuera, eso no es acá adentro, no, es afuera. Y entonces también dicen las estadísticas, no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo, es lo que investigué. Dice que los hombres tienden a mentir el doble que las mujeres. Uy, ¿eso era verdad? Varón de Dios, ¿eso era verdad? Lo dice las estadísticas, que los hombres mienten doblemente que las mujeres. Y también dice, mujeres, no nos quedamos atrás, también dice que aunque nosotras no estamos constantemente diciendo mentiras, somos más, ¿cómo se dice? Somos más, se me fue la palabra,
no es una palabra clave que apunte. Dice que nosotras las mujeres tendemos a mentir mejor. ¿Sí me hago entender? Mentimos mejor que los hombres, aunque no mentimos doblemente, pero la mentira que nos echamos la hacemos súper mejor que los hombres, ¿sí? Y entonces uno dice, uy, no, ¿cómo así? Pero es que, y es así, no me lo estoy inventando. Y usted dice, no, pero uno ¿cómo va a poder mentir? Ay, Dios santo. Una mentira típica de nosotras las mujeres puede ser, pero eso era antes, ¿no? El viejo hombre, ya somos nuevas en Cristo Jesús. Por ejemplo, con tu mejor amiga, ¿sí? Se está midiendo algún vestido y tú estás allí presente y ella quiere saber tu opinión de cómo se ve, y tú le dices, no, amiga, te ves divina, divina, divina. Y cuando ella se voltea y te da la espalda, tú dices, está gordísima, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa? Yo fui la única que me pasó. Uy, pasa. Entonces dice que nosotras las mujeres sabemos mentir mejor. ¿Por qué? Porque somos más expresivas, somos más exageradas, ¿sí? Y uno, para decir una mentira, uno primero va calculando de aquí para allá lo que puede pasar, cómo uno lo pueden pillar, ¿cierto? Entonces uno como que primero va maquinando todo lo que puede pasar, y uno, no, si yo digo esto, no, ¿cierto? Y eso es lo que pasa, mujeres y varones de Dios. Y dice, alguien dice que decir mentiras es una parte inevitable de la naturaleza humana. Es como si fuera parte de nuestra vida el estar mintiendo constantemente, aunque, ojo, esto no es de Dios, ¿sí? Y dice, podemos ver cómo este mundo está dominado y gobernado por la mentira. ¿Será verdad esto? ¿Será que este mundo está dominado y gobernado por la mentira? ¿O será que la verdad predomina sobre todo? No, iglesia, y tenemos que ser conscientes de esto, de que estamos en un mundo en donde la mentira es el pan de cada día, en donde la mentira es algo que lo han puesto como básico en nuestro diario vivir, ¿no? ¿Sí? Y lo hemos puesto como tan necesario en nuestra vida, ¿sí? Necesario hasta para poder nosotros relacionarnos con los demás, ¿sí? Y lo que queremos con esta palabra, iglesia, es que podamos entender lo grave que es la mentira, ¿sí? De que para Dios no existe una mentira grande o una mentira pequeña, o la famosa, que la he escuchado mucho, la famosa mentira piadosa. ¿La han escuchado? ¿Han escuchado eso? No, pastora, eso fue una mentirita piadosa. Me tocó decirle esa mentira a mi esposo para que no se enojara, pastora, porque si no, vea, eso se arma el problema. Eso es una mentira piadosa, pastora. Eso no pasa nada. Yo sé que Dios no se va a enojar conmigo por eso, porque es que Él me conoce, Él sabe el por qué lo hice, ¿cierto? Muchas veces queremos justificarnos y metemos a Dios en todo. Y para Dios no hay una mentira, ni piadosa, ni pequeña, ni chiquitica, ni necesaria, porque a veces decimos, es que me fue necesario mentir. No, iglesia, no es así. Así no trabaja Dios, ¿sí? Dígale al que está al lado suyo, para Dios no hay mentiras piadositas. Y la Biblia dice que el mundo está gobernado por el maligno, y Jesús
ha llamado al maligno como el padre de la mentira. ¿Lo sabían? ¿Sabían que el padre de la mentira es Satanás? Y bueno, y aquí les quiero preguntar algo. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué andamos por el mundo diciendo mentiras? Si la palabra dice que la mentira es de Satanás, ¿será que estamos siendo gobernados por Satanás? ¿Será que nos estamos convirtiendo más en sus hijos que en los hijos de Dios? Y dice, como estamos en un mundo tan lleno de mentiras, nos vemos afectados. Iglesia, yo quiero que podamos crear conciencia, que podamos entender que así como huimos de los pecados que para ti son tan grandes, tan bochornosos, también debemos huir de esa misma manera de la mentira, ¿sí? Y dice, la mentira es un pecado del cual es muy fácil caer, y este pecado es muy común en la vida del creyente. Ahora no es un pecado pequeño como normalmente nosotros creemos. No minimices la mentira. Dile al que está a tu lado, no minimices la mentira. Amén. Realmente la mentira es un pecado grave delante de Dios. La tendencia humana nos hace creer que mentir es un pecado pequeño en el cual el Señor no tiene mayor problema. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. Amén. ¿Cuánto le gustaría saber qué dice la palabra de Dios acerca de la mentira? Y dice, Dios aborrece la mentira. La mentira es una naturaleza satánica. ¿Lo sabían? ¿Cómo así? Si Satanás es el padre de la mentira, ¿a quién le pertenece la mentira? A Satanás. Esa es la naturaleza de Satanás, el mentir. Y si la mentira está en ti, entonces ¿qué naturaleza hay en ti? Naturaleza satánica, o sea, que proviene de Satanás, ¿sí? Y vamos a ver en Juan 8:44, ¿me puedes ayudar ahí, porfa? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de sí mismo, habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Entonces es algo así que cuando Satanás, dice que cuando Satanás miente es porque esa es su naturaleza, ¿sí? Y cuando nosotros mentimos, ¿qué creen ustedes que está pasando en nosotros? Que estamos siendo como Él, ¿sí? Y dice, cuando los hijos de Dios mentimos, ni más ni menos, estamos hablando el lenguaje de Satanás, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Por ello la Biblia nos enseña en Efesios 4:22, ¿me puedes ayudar ahí?
Efesios 4:22, ustedes se van a quedar aterrados de cuántas veces Dios nos habla acerca de la mentira en su palabra. Se van a quedar aterrados. Y en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Puedes continuar? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. ¿De la qué? De la verdad. O sea, cuando éramos viejos hombres, estábamos ligados a toda esta mentira que el enemigo había puesto en nuestras vidas. Pero cuando somos una nueva criatura en Cristo Jesús, debemos de estar ligados de la verdad. Debemos de ser esos hijos de luz que Él nos manda a ser en todo momento, ¿sí? Porque hay otra cosa. Usted puede decir, no, sí, yo digo mentiras, pero nadie se da cuenta, ni mis mentiras le hace daño a nadie, entonces, pues, pastora, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero ese es el pensamiento que el enemigo quiere que tú tengas, de que una mentira, si no hace daño, no pasa nada, y tú puedes continuar normal. Ese es un gran engaño que el enemigo ha puesto sobre nosotros, porque sí pasa. Y dice, una de las cosas que contradice la verdad es la mentira, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. ¿Hablad qué? Hablad la verdad cada uno con su prójimo. Amén. Y vamos a ver en Proverbios 6:17. Aquí vamos a encontrar específicamente 6 cosas en la Biblia que Dios aborrece. 6 cosas en la Biblia que Dios aborrece. Y dice, en Proverbios 6:17. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Bueno, en Proverbios 6:17 dice, la primera cosa que Dios aborrece son los ojos altivos. ¿Los ojos qué? Altivos. La segunda, la lengua mentirosa. ¿Cuál es la segunda? La lengua mentirosa. La tercera, las manos derramadoras de sangre. La cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta, los pies presurosos para correr al mal. Y la sexta, el testigo falso que habla mentira. Entonces podemos ver, iglesia, entre estas cosas que Dios aborrece, que habla específicamente en 2 ocasiones sobre la mentira, ¿sí? En 2 ocasiones Él habla sobre la mentira. Entonces no es un pecado leve, entonces no es un pecado que uno debe dejar de pasar por alto, sino que es algo grave, iglesia. Es algo grave. No es una bobada, iglesia, como quizás lo pensábamos. No es algo que Dios vaya a pasar por alto, ¿sí?
No es algo que uno diga, no, pues Dios sabe por qué lo hice y tratar de justificarnos. No, es algo grave, es algo que Dios ve, que aborrece de parte de nosotros. Y ahora quiero decirles el por qué un creyente o por qué la gente miente. ¿Quieren saber el por qué? Vamos a ver varios puntos el por qué las personas mienten. Y el primero es para salir de un problema o situación difícil. ¿Será verdad esto? ¿Será que a veces nos vemos mintiendo para salir de un problema? Por ejemplo, llegamos tarde al trabajo. ¡Ja! Y eso nos inventamos un cuento al jefe. ¿Sí o no? No, jefe, es que usted viera, no. Es que me varé por allá, eso estaba, no, me quedé por allá varada y eso no había donde yo desbarar esa berraca moto y no, vean, no, qué pena con usted, jefe, descuénteme el día por llegar tarde, hasta eso decimos a veces, ¿cierto? Mentiste para salirte de un problema. ¿Cuál es la otra? Para parecer amables. Para parecer amables. Mentimos para parecer amables. ¿Cómo es eso, pastora? Por ejemplo, que hay una hermanita en la iglesia que tú, uy, santo Dios, no la puedes ni ver, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa? Bueno, aquí no pasa o pasa en las otras iglesias. Y entonces llega la hermanita así con su gozo a abrazarte y tú, ay, ¿cierto? Te transformas. Hola hermanita, Dios te bendiga, te he pensado tanto, he orado tanto por ti. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Dice, para esconder algo. Mentimos para esconder algo. Dice, mentimos para conseguir algo. ¿Sí? ¿Hemos mentido para conseguir algo? ¿Cierto que sí? Mentimos para no ser castigados o disciplinados. Mentimos para no perder imagen. Y aquí quiero detenerme por un momento porque cuando aquí se refiere que tenemos que mentir para no perder una imagen, iglesia, es algo grave. Es algo grave porque de una u otra manera tú estás viviendo en una mentira, ¿sí? Y estás aparentando ser alguien que no eres, solo para guardar una imagen. Y eso no está bien delante de los ojos de Dios, ¿sí? Eso no es correcto delante de Él. Y nos importa más mantener esa imagen, nos importa más mantener esa mentira en pie que lo que Dios esté pensando de nosotros, de que cómo Dios me está viendo a mí, de la imagen que yo tengo, de la imagen que Dios tiene hacia mí, ¿sí? Y dice, mentimos para acusar o culpar a alguien. ¿Pasa? ¿Pasa que a veces mentimos para acusar a alguien? Y tú sabes que no es así, pero te paras en tu mentira y lo dices, sí, sí es así, cuando tú sabes que no es así. Dice, para quedar bien con los demás. Y esto pasa frecuentemente. Mentimos para quedar bien con los demás, ¿sí? Y dice, mentimos para evitar las consecuencias
de cosas que hagamos, que sabemos que nos van a perjudicar. Bueno, yo quiero preguntar porque los veo como muy callados, yo no sé, ¿cuántos hasta el momento se han identificado un poquito? No vaya a alzar la mano, solo, ¿sí? Yo me sentí muy identificada con muchas cositas y yo dije, Señor, de verdad que el enemigo es tan sutil y él busca a como de lugar meterse en la vida de un creyente para destruirla. Y hay unas mentiras muy comunes entre nosotros los cristianos. ¿Las quieren saber? ¿Sí? Y la primera es muy común. Y es cuando tú le dices a otra persona, tranquila hermano o hermana, yo estaré orando por ti. ¿Sí o no? No, yo voy a orar por ti, tranquilo hermano. Y llega usted a su casa y usted se olvida de esa promesa, se olvida de que iba a orar por Sutano, por Julana, ¿cierto? Eso es contado como una mentira, aunque usted diga, ay pastora, pero eso es una bobada. No, eso es una mentira, porque tú afirmaste que ibas a hacer algo y a la final no lo hiciste. O quizás en el momento lo dijiste para zafarte de esa persona y quedar bien, ¿cierto? Teniendo en tu corazón, sabiendo de que no lo ibas a hacer. Solamente lo dijiste para zafarte de esa persona y sí, yo voy a orar por ti, hermano, para quedar bien con ella y ya, ¿cierto? Qué pesar, y la hermanita ya esperando que usted ore y usted no, la oración nunca fue escuchada por ti. Ay, santo Dios. Dice, esta es otra, muy, muy frecuente. Ay, santo Dios. Dice, Dios, yo te prometo que si me sacas de esta situación, yo te voy a servir. ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado? A mí me pasó. A mí me pasó. No, y uno le hace tantas promesas a Dios. Señor, si tú me sacas de esta, ve a Dios, yo mejor dicho, yo me vuelvo, mejor dicho, un ángel, ¿cierto? Yo te voy a servir, yo voy a estar en la iglesia, ya voy a ser el primero en llegar, yo voy a ir a hacer logística, yo lo que me pongan a hacer, Señor, yo lo voy a hacer, ¿cierto? Y cuando Dios te da lo que estás pidiendo, ¿qué pasa? Te olvidaste de esa promesa, te olvidaste del Dios que te ayudó en esa situación, ¿cierto? Otra mentira frecuente. Cuando estás orando y dices, Dios me habló. Esto va más que todo para los líderes. Cuando tú dices Dios me habló, cuando Dios ni siquiera te ha, ni mejor dicho, ni medio silbado al oído, y tú ya estás diciendo es que Dios me habló. Ojo con esto, iglesia, porque Dios no se puede tomar por burla. Esto no es correcto ante los ojos de Dios, ¿sí? Y otra mentira es, Dios me dijo, bueno, yo sé que aquí en esta iglesia no pasa, eso pasa en otras iglesias. Dice, Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposo o que tú ibas a ser mi esposa. Pasa, lo he escuchado un montón de veces. Y la muchachita dice, ay, sí, no, si Dios se lo dijo es porque es así, ¿cierto? Y uno como, no, si no, es que esto es un varón de Dios y Dios se lo dijo, no, es porque yo me voy a casar con él, así tú no sientas la más mínima sentimiento hacia esa persona. Pasa, y no, para no irnos tan lejos, pasó con el salmista Marcos Witt.
Él una vez, antes de casarse y de conocer a la mujer que hoy en día es su esposa, él se fue a una conferencia con una amiga, era una de sus mejores amigas, y se fue a una conferencia y había un profeta, ¿sí?, que estaba ministrando, y al finalizar lo llama a él adelante y él llama a su amiga y le dice: Dios me dice que ustedes dos van a ser uno solo, cuando Dios ni siquiera lo había dicho. Y él sale contando ese testimonio. Y él inmediatamente dijo: pero Señor, tú sabes que yo solo veo a esta mujer como una amiga, o sea, no hay un sentimiento diferente, ¿sí? Él sale contando ese testimonio y él dice: ¿cómo podemos nosotros usar el nombre de Dios para conveniencia propia? O sea, hay que tener cuidado con esto, iglesia. Y dice otra mentira: Dios es testigo. O esa mentira que usamos mucho y es, o que usábamos mucho, y es delante del Señor, ¿no? Usamos mucho esa frase: delante de Dios no te estoy mintiendo, cuando sabes que sí estás mintiendo. Y ponemos a Dios en esto, ¿sí? Lo colocamos ahí en medio de tu mentira. Y decimos: Dios lo sabe y Él sabe que yo no miento. No, y ponemos esa carita: es que Dios lo sabe, Él sabe que yo no estoy mintiendo, yo sería incapaz de mentirte, cuando no es así, ¿cierto? Y dice: ¿qué enseña la Biblia acerca de la mentira? Y eso lo podemos ver en Proverbios 13:5. ¿Me ayudas, porfa? Dice que los justos no mienten. ¿Qué dice? Los justos no mienten. Y entonces, hermano y hermana, si tú y yo nos consideramos justos, pero cuando practicamos la mentira, ¿qué estamos siendo entonces delante de Dios? Estamos siendo injustos, ¿sí? ¿Quién la encontró para que la pueda leer así con voz de trompeta? Proverbios 13:5. Léela con voz de profeta. El justo aborrece, ¿qué? La palabra de mentira. O sea, si tú y yo somos justos, ¿qué nos debe de aborrecer? La mentira. El estar practicando la mentira. Es que, iglesia, hay personas, yo conozco personas que no se les da nada ir diciendo mentiras en todo momento. Y uno dice: Dios mío, pero ¿cómo hace? ¿Cierto? Y sin ningún tipo de necesidad. Simplemente es porque como que eso ya está ahí, ya te está gobernando. Y dice: la gente que miente es falsa. Eso lo podemos ver en Proverbios 14:5. Amor, ¿puedes poner Proverbios 14? Proverbios 14:5. ¿Quién la encontró? El testigo verdadero no mentirá. Amén. ¿Y tú y yo quién queremos ser? ¿Será que queremos ser el testigo verdadero o el testigo falso?
el verdadero, ¿verdad? Y dice en Proverbios 19:5, yo les dije que hoy íbamos a leer mucha Biblia. Proverbios 19:5. ¿Por qué no me sale? Proverbios 19. Dice, el hombre que lisonjea a su prójimo tiene una red delante de sus pasos. Perdón, esta no es. ¿Quién la puede leer? Es que el internet aquí está. ¿Quién la encontró ya? Escuchen esto, el testigo falso no quedará sin castigo. ¿Sí escucharon bien? ¿La puedes volver a leer, porfa? Y el que habla mentira no escapará. O sea, mi hermano, de que si alguien ha levantado un falso testimonio en contra de tu vida, ¿será que Dios va a dejar pasar por alto esto? No. Porque dice la palabra de Dios que no escapará, ¿sí? Dios es quien hace justicia y Él no deja pasar por alto estas cosas. Y dice en Proverbios 12:22. ¿Quién me puede ayudar? Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. O sea, mi hermano, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que está sustentado en la palabra de Dios, ¿sí? Esto es algo grave, no podemos de minimizar este pecado en nuestras vidas, no podemos dejar pasar por alto esto, ¿sí? Porque es grave. Y dígale al que está a su lado, dígale con toda la confianza al que está a su lado, dígale, yo amo a la pastora, dígale. Dígale, yo amo a la pastora. Amén. O sea, esto es, muchachos, para que podamos ver el plan que Satanás tiene en contra de nuestras vidas, ¿sí? Y dice, porque es abominable para Dios. Y uno dirá, pero ¿por qué va a ser abominable para Dios? Porque es que, mi hermano, de una fuente no pueden brotar dos aguas distintas. No puede brotar agua dulce que tú vengas, le adores a Dios, ¿sí? Y que tú salgas de la iglesia llegando a tu casa, empiece a brotar de esa fuente agua amarga. ¿Sí me hago entender, iglesia? O sea, para Dios esto no está bien, ¿sí? Entonces dice Dios, ¿cómo puede brotar de una fuente dos tipos de agua? No, no se puede.
O eres dulce o eres amarga, pero no puedes estar un día así, otro día acá y así no la vamos a pasar toda la vida. No se puede, iglesia. No es correcto delante de Dios. Y dice, la mentira dura mientras llega la verdad. Amén. Tarde o temprano, la mentira será expuesta, mi hermano. Y yo no estoy diciendo esto para generar miedo en la iglesia, no es así, no es así. Yo estoy diciendo esto, mi hermano, para que usted conozca lo que el enemigo está haciendo contigo, ¿sí? Y dice, ¿tú sabes cuál es la más grande pobreza que una persona puede tener? No es la falta de dinero, no es la falta de cosas materiales, es la mentira que hay en ti. ¿Sí? Y dice, vamos a Proverbios 29, 22. Proverbios 29, 22. El hombre iracundo provoca contiendas y el furioso abunda en transgresiones. Amén. Dios nos ordena que desechemos la mentira y hablemos siempre la verdad. ¿Sí estamos entendiendo esto, iglesia? ¿O estoy siendo muy dura o ¿sí lo están entendiendo? O sea, nosotros debemos entender de que para Dios es grave el que salga de nuestros labios mentira. Para Dios es grave. Para Dios no es una cosa mínima que Él pase por alto, no. Para Él es grave y se cuenta como pecado. Dice, la mentira trae destrucción, y esto lo podemos ver en Salmo 5, 6. Salmo 5, 6. Dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. O sea que la mentira trae ¿qué? Destrucción, y es abominación ante los ojos de Jehová. Dice, y tú me puedes salir porque pasa. Tú me puedes salir con esto y puedes decir, no, pastora, pero es que ahí el Salmo se refería a la ley, ¿no? Se refería a la ley y ahora estamos en la gracia de Dios, ¿no? Uno puede decir eso, no, eso eran los tiempos de la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y quiero mostrarles una historia que relata la Biblia sobre una pareja que estaban bajo la gracia de Dios
y que por una mentira fueron destruidos. Y no me lo estoy inventando, lo podemos ver. Ya les digo dónde está. En Hechos 5:1. Hechos 5:1. Quiero que le pongamos atención a esta historia. Hechos 5:1. No me carga. Y dice, la historia de Ananías y Zafira. ¿La han escuchado? ¿No? Se las voy a leer. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando encontraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Entonces vemos aquí cómo la paga de la mentira fue la muerte, ¿verdad? Y estaban en la gracia. Y en el corazón de Ananías, al principio no había maldad, se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque en su corazón él solo quería darle una ofrenda a Dios. ¿Me hago entender? Entonces dice que él fue y vendió sus bienes para ofrecerlo a los discípulos, para que los discípulos pudieran distribuirlo en el pueblo, ¿sí? Entonces no había, en ese momento no había nada malo en el corazón de Ananías. Lo hizo bien, pero ¿saben cuál fue el error de él? Quedarse con una parte para sí. ¿Sí me hago entender? Y decirle al varón de Dios, sí, en esto fue en que vendí mis bienes. O sea, primeramente, a él nadie lo mandó a que fuera a vender sus bienes y se los diera a los discípulos. O sea, nadie lo mandó a hacer eso. A él le nació de su corazón hacerlo, ¿sí? Pero lo que sí estuvo mal fue de quedarse con una parte de eso para él. Y ir ante Pedro y decirle que esa era la totalidad de lo que había vendido de sus bienes, ¿sí?
sabiendo Pedro de que él estaba mintiendo. ¿Y a quién le estaba mintiendo él? Al Espíritu Santo de Dios. Lo dice la palabra. ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo de Dios? O sea, ¿con qué necesidad él hacía esto? Él hubiese podido decir a Pedro, Pedro, lo vendí por tanto, pero quiero conservar esto para mí, ¿verdad? Y dar esto otro en ofrenda. Pero él no lo hizo así. Y vemos cómo también le pasó lo mismo a su mujer. Creyeron que se iban a burlar de Dios, mas no fue así. ¿Y cuál fue la paga de esa mentira? La muerte. Y yo no estoy diciéndoles acá pues de que entonces va a venir el fuego de Dios consumidor y nos va a consumir a todos por mentirosos. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo de que gracias a su misericordia, tú y yo hoy podemos estar aquí. Gracias a esa misericordia, a esa gracia suya, a que Él cree en ti y cree en mí, a que Él ve más allá de lo que quizás tú y yo podemos ver, ¿sí? De que Él ve en ti un potencial muy grande, que yo creo que uno ni siquiera se lo cree. Por eso Dios constantemente nos está dando oportunidades, iglesia. Por eso constantemente podemos acercarnos a Él, ¿sí? Podemos pedir perdón, podemos pedirle a Él de que nos renueve, de que nos ayude. Constantemente lo podemos hacer, iglesia. Pero si tú y yo no tenemos esa conciencia, eso claro en nuestras vidas, de que la mentira es un pecado grande, que Dios aborrece, si no lo entendemos así, pues nos vamos a pasar por la vida mintiendo, iglesia. Creyendo de que es algo normal, de que es una mentirita piadosa, de que lo dice fue jugando, chanceando. No. Para Dios no hay una mentira grande o pequeña. Mentira es mentira y punto, iglesia. Y es grave. Así como para Dios es grave el adulterio, el fornicar, el matar, el robar, tantas cosas que usted dice, uy, eso es grandísimo, para Dios también la mentira es así grandísima. Y Dios no quiere que de nuestra boca siga saliendo la mentira, iglesia. Y usted me dirá, ay, pastora, es que hace tanto tiempo que no he vuelto a sentir la presencia de Dios en mi vida, y yo te digo, ¿estás consintiendo la mentira en tu vida? Si estás consintiendo la mentira en tu vida, ¿cómo pretendes sentir la presencia de Dios en tu vida? Si la palabra de Dios es clara cuando dice que Él aborrece la mentira, y si tú la estás practicando, y si tú no te has arrepentido de eso, ¿cómo pretendes que Dios te permita sentir su presencia? ¿Cómo pretendes que Dios te responda a una oración que tú llevas haciendo hace muchísimo tiempo? Si hay eso incorrecto en ti, ¿sí? Si es abominación para Dios la mentira. Y dice en Salmos 52:3, ¿quién me puede ayudar a leerla? Salmos 52:3. Amén. Amas más el mal que el bien.
La mentira, iglesia, nos saca de la presencia de Dios. Nos saca de su presencia. Nos saca porque es algo que tú tienes ahí y que no te has tomado el trabajo de sacar eso de tu vida, ¿sí? Así como nosotros decimos, uy, pastora, vea, yo me puse una meta de orar todos los días o de leerme un versículo bíblico todos los días. Pues, iglesia, que sea una meta el no decir ni una sola mentira durante el día, ¿sí? Y esto, ¿quién va a saber esto? ¿Quién va a saber esto? Que tú no vas a mentir durante el día. ¿Será que lo va a saber tu esposa? ¿Tus hijos? Lo va a saber Dios directamente. Amén. Y dice Salmo 101:7. Salmo 101:7. Así la... Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Qué fuerte esta palabra, ¿verdad? Voy a volver a leer. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. No entrará en la casa de Jehová el mentiroso. Y dice que sus ojos no lo verán. Sus ojos no te verán. Amén. La mentira practicada puede dar lugar a una posesión. La mentira puede acarrear muerte espiritual porque la paga del pecado es muerte. Hay un tercer mandamiento y es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando decimos Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada, cuando juramos por su nombre. Y dice, ¿cómo podemos ser libres de la mentira? Primero, iglesia, que tú te arrepientas, que tú seas consciente de que la mentira no le agrada a Dios y puedas tú arrepentirte. Amén. Segunda, no demos lugar a la mentira. Debemos de ser una persona genuina, una persona honesta delante de Dios. Ya voy a terminar, dígale al que está a su lado, ya voy a terminar. Y quiero que lean por último Colosenses 3:8. ¿Quién me ayuda? Colosenses 3:8.
Colosenses 3:8. ¿Quién está allí? ¿Quién lo puede leer con voz de trompeta? Ah, dale. Amén. Palabras deshonestas de nuestra boca. Y yo quiero, iglesia, que por un momento nosotros podamos pensar en cómo se siente el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, amén. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de ustedes, amén. Yo creo que usted pueda pensar por un momento en cómo Él se siente cada que de tu boca sale una mentira. ¿Cómo creen usted que Él se puede sentir? ¿Cómo creen ustedes que Él se siente cuando ustedes juran hasta por Él? ¿Sí? Sabiendo de que no es verdad. Y como les decía al inicio, esta palabra no es para traer condenación ni juzgar a nadie, porque ¿quién soy yo para hacerlo? Esto es para que usted pueda crear esa conciencia, iglesia, de que no podemos estar por el mundo practicando la mentira constantemente en nuestras vidas, de que la mentira es un pecado grave, de que no debemos de minimizar más la mentira y de verla como si fuese algo pequeño o una bobada. No, porque para Dios no es así. Y si para Dios no es así, para nosotros tampoco debe de ser así, mi iglesia. Aquí se trata de poder cambiar, aquí se trata de poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Y esto es lo que Dios quiere, iglesia, de que no permitamos más la mentira en nuestras vidas, de que así como nos guardamos y nos protegemos de tantas tentaciones que constantemente quizás estemos teniendo, también nos podamos guardar del decir mentiras, ¿sí? Porque ya hemos visto todas las consecuencias que trae la mentira en nuestras vidas. Nos aleja de la presencia de Dios. La mentira nos aleja. La mentira nos hace injustos delante de Dios. Nos hace abominables delante de los ojos de Dios. Y yo no creo, iglesia, que tú y yo queremos ser abominables ante los ojos de Dios. No lo creo. Entonces no lo sigamos haciendo, iglesia. No sigamos practicando la mentira. Que tú puedas consagrar tus labios para Dios. Que tú puedas decirle: Señor, yo a ti te entrego el control de mis labios, el control de mis palabras. Yo a ti te entrego, Señor Jesús, la dirección de mis palabras, de que no puedas hallar en ella mal alguno, de que tú hoy, iglesia, puedas ser sincero con Dios, ¿sí? Porque yo la verdad no sé cómo estés tú con Dios en cuanto a esto, pero tú sí lo sabes. Ahí donde tú estás, tú sabes cómo estás con Dios. Ahí donde tú estás, tú mismo puedes medirte, ¿sí? Y yo quiero que tú seas sincero esta noche con Dios. Y yo quiero que tú puedas pedirle perdón a nuestro Señor Jesús. Hay algo que Dios colocaba en mi corazón cuando estaba haciendo esta palabra, y era el momento en donde
decían tantas cosas de su hijo, en donde tildaban a Jesús como lo peor, como lo trataron como lo peor, como el ladrón, como el mentiroso, el falso profeta, tantas cosas que dijeron de Jesús. Y me ponía a pensar cómo se sentiría Dios en ese momento cuando escuchaba esa cantidad de mentiras que decían sobre su hijo. ¿Cómo se sentiría Él sabiendo que nada de esto era cierto? Y yo te digo, iglesia, a los que somos padres, ¿cómo nos sentiríamos tú y yo si alguien viniese a decir cosas que no son ciertas de nuestros hijos? Que viniesen a decir, no, es que él es un drogadito, él mata personas, y digan cuánta barbaridad se les ocurra. ¿Cómo te sentirías tú como padre, tú como madre, sabiendo que tú conoces quién es tu hijo? ¿Cómo nos sentiríamos? Mal, ¿verdad? Mal, te dolería en lo más profundo de tu corazón. Y querrías salir a defender a tu hijo a como de lugar, ¿verdad? Y a decir, no, es que mi hijo no es así. Tú estás equivocado, tú estás mintiendo. Yo sé quién es mi hijo. Así mismo se sintió nuestro Señor. Por eso Él aborrece, abomina la mentira, iglesia. Por eso cada que sale mentira de nuestros labios, generamos esto en Él. Generamos dolor. Porque no es justo, iglesia. No es justo con aquel que nos ama, con aquel que siempre está con nosotros, con aquel que te levanta, con aquel que da su vida por ti. No es justo. Y yo quiero que ahí donde tú estás puedas ponerte de pie. Vamos a orar. Y tú puedas ser muy sincero con Dios. Cierra tus ojitos, no te dejes distraer por nada ni por nadie. Yo quiero que ahí donde tú estás puedas pedirle perdón a nuestro Señor Jesús, porque tú sabes cómo estás. Tú sabes si constantemente estás practicando la mentira en tu vida. Y yo quiero que tú puedas hablar con Él. Yo quiero que tú puedas ser sincero con Él. Que no busques engañarlo más ni engañarte a ti. Que tú puedas decirle con dolor en tu corazón: Señor Jesús, hoy reconozco que de mis labios, mi Dios, han salido dos tipos de agua. Hoy reconozco, Señor, que he practicado la mentira y la he hecho parte de mi vida, Señor. Hoy reconozco que no me ha importado, Señor, lo que tú puedas pensar de mí cuando estoy practicando mentira. Hoy reconozco, Señor Jesús, que he permitido que el enemigo,
que el enemigo tome control de mi vida. Hoy reconozco, Señor Jesús, que he sido culpable de las actas que Satanás pueda tener en contra de mi vida, Señor. Porque han salido, Señor, mentira de mí. Porque he sido injusto delante de tus ojos, Señor. Porque hoy entendí, Señor Jesús. Porque hoy entendí, mi Dios, de que tú aborreces la mentira. De que es abominación para ti, Señor. De que para ti no existe una mentira pequeña, una mentira piadosa. Una mentira es mentira y es algo grave delante de tus ojos. Es un pecado grave para ti, Señor. Y yo quiero, iglesia, que tú puedas abrir tu boca y puedas pedirle perdón al Señor. Porque cuando tú te arrepientes, iglesia, tú le estás quitando autoridad al enemigo. Tú le estás quitando esa autoridad que el enemigo tiene sobre tu vida a causa de la mentira. No te quedes callado, iglesia. Pídele perdón. Tú sabes cuáles han sido esas mentiras. Pídele perdón al Señor. Arrepiéntete de verdad, que te duela. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas.